Y el tema en el cual nos llega a nosotros, desde el versículo 8 hasta el versículo 22, pues es la fe que abraza las promesas. Llevamos como propósito esta lección demostrar que la fe que agrada a Dios es aquella que no solamente confía en lo que no se ve, sino que también se aferra con paciencia a las promesas divinas. Y es exactamente lo que vamos a ver a través de los ejemplos que nosotros encontramos en esos versículos de Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Veremos cómo la fe de ellos se expresa en la obediencia, en la perseverancia y en la expectativa de la fidelidad de Dios, incluso cuando las promesas no se cumplen de inmediato. Entonces notamos que esta lección pues lleva un propósito adicional en el sentido de buscar animar a todos aquellos a tener una fe perseverante y confiada que a pesar de la circunstancia, nosotros nos mantengamos firmes en las promesas de Dios, y exactamente lo que nosotros miramos en este capítulo. En la lección anterior mirábamos en los 7 versículos del capítulo 11 que el autor nos había mostrado lo que es la fe. Y miramos que la definía como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos visto entonces cómo esta fe fue ejemplificada en la vida de los personajes que vimos en el estudio pasado, como lo fue Abel, Enoc y Noé, quienes demostraron la fe en la adoración, en el caminar diario con Dios y en el trabajo obediente que el Señor demandaba, demostrando y haciendo su voluntad. Ahora, en los pasajes que nos toca estudiar del versículo 8 hasta el versículo 22, nos presenta la fe que abraza las promesas de Dios, incluso cuando esas promesas no se cumplían de inmediato. Vemos entonces, o miraremos en estos versículos, o mejor dicho, aprenderemos de la fe de los patriarcas, que en estos versículos pues nos habla acerca de Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José, quienes vivieron y murieron aferrándose a la promesa de Dios. Esta sección entonces vemos que destaca la fe que no solamente consiste en esperar, sino también en actuar conforme a las promesas, demostrando confianza en Dios durante toda la vida. Y vemos que el tema central de esta lección es que la verdadera fe se aferra a las promesas de Dios, aunque su cumplimiento parezca lejano. Debido a esta fe, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Por estos santos demostraron que su fe estaba puesta en Él. Y entramos entonces en materia lo que nosotros miramos en estos versículos y es acerca de la fe de los patriarcas. Y miramos entonces que a partir de este momento el autor de los Hebreos nos presenta una serie de ejemplos de los patriarcas cuya vida reflejaron una fe que se aferró a la promesa de Dios, aun cuando el cumplimiento para ellos, desde el punto de vista de ellos en la época en la cual estaba, parecía imposible. Y miramos entonces el primer ejemplo que vemos en estos versículos y es acerca de la fe de Abraham. Esta fe se demuestra en la obediencia. Y miren lo que leemos en Hebreos capítulo 11. Déjeme dejarlo compartir, volver a compartir. En Hebreos capítulo 11, del versículo 8, Hebreos capítulo 11, del versículo 8 hasta el versículo 12, leemos de esta manera. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verso 11 también menciona por la fe. Llegamos hasta ahí, ¿verdad? Porque hasta el versículo 10 nos habla específicamente de Abraham. Por lo cual entonces, en este ejemplo que nos presenta ahora el escritor de los Hebreos, nos presenta a Abraham cuando fue llamado. Y vemos que en ese ejemplo que nosotros percibimos, que es lo que dice el versículo 8, dice que por la fe, al ser llamado, obedeció saliendo aún para un lugar que había de recibir como herencia.
y salió sin saber a dónde iba. Y aquí vemos entonces que esta obediencia fue debido a la fe. Y vemos, y lo que nos narra esos versículos que leíamos del verso 8 hasta el versículo 10 es cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y a su parentela. El versículo nos menciona, dice que él obedeció sin saber a dónde iba, y tenía la certeza entonces de que Dios le llevaría. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2 el versículo 1 cuando Abraham está recibiendo la promesa, Dios mismo le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y miren entonces que esa petición que Dios le hace, para él pudo haber sido difícil. Imagínense dejar la tierra, sus parientes, la casa de su padre, donde realmente estaba acomodado, donde tenía ese confort. Y miren entonces, dice que le dice Dios a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Y sigue diciendo en el capítulo 12 de Génesis, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Aram. Entonces vemos que lo que se nos presenta en el ejemplo de Abraham es un ejemplo de fe. ¿En qué sentido? Abraham salió a una tierra prometida, a una fe de cosas que no se veía. La fe entonces de Abraham se manifiesta en esa disposición de obedecer a Dios, aunque el destino para él era desconocido. Y miren entonces que aquí se nos menciona que esa clase de fe es lo que realmente Jesús vino a ser actor de salvación, porque dice que vino a ser actor o vino a ser la fuente de salvación, de eterna salvación, dice, para todo lo que le obedece. Y esta fe es una fe que es obediente, como nosotros notamos aquí en el ejemplo de Abraham. Y miren también que en el texto de Hebreos 11 que leíamos, el verso 8 hasta el versículo 10, vemos entonces que dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa. El versículo 9 que nosotros leíamos, volvamos una vez más, y dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El versículo nos menciona entonces, dice que habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Aunque realmente estaba en la tierra prometida, el versículo 9 dice que vivió en ella como un extranjero. Y nos menciona que justamente con su hijo Isaac y su nieto Jacob. Y vemos que este ejemplo nos ilustra que su fe no se basa en lo que podía poseer en el momento, sino en la promesa de Dios. Y es exactamente lo que nosotros leemos allá en 1 Pedro 2:11, en el cual en el recordatorio del apóstol Pedro menciona que les rogaba a los hermanos diciendo como extranjeros y peregrinos, es decir, así como Abraham estaba en esa tierra que era prometida, pero en ese momento habitando como extranjero, sin haber poseído, dice, la promesa de esa herencia. A la misma vez, también cuando nosotros leemos acerca de la fe de Abraham, cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 11 el versículo 17, este versículo nos muestra cómo fue la fe de Abraham. Y mire lo que dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Lo que vemos aquí y lo que nos presenta también el escritor de los Hebreos es la clase de fe que tenía Abraham. Imagínense que en Génesis capítulo 12 se le había dado la promesa que de él serían benditas todas las naciones. Pero cuando leemos este pasaje en el versículo 17, notamos entonces que el mayor acto de fe de Abraham
fue su disposición de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y es exactamente lo que Dios había demandado en Génesis capítulo 22. Cuando leemos Génesis capítulo 22, vemos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su unigénito hijo. De tal manera dice que tomó su siervo, a su hijo, llevó leña. En un camino al tercer día llegó al lugar donde debía ofrecer sacrificio. Y miren entonces que su hijo en la narración le pregunta a su padre, ¿dónde está el animal que hemos de ofrecer o el cordero que hemos de sacrificar? A lo cual Abraham, Dios le dijo a su hijo, Dios proveerá. Y vemos que lo que leemos en Hebreos 11:17 es que Abraham ofrecía al único hijo al que había recibido la promesa. Por lo cual entonces cuando leemos en Hebreos 11:19, dice que justamente cuando leíamos allá en Génesis capítulo 22, se lo vemos en nuestras casas, dice que en el momento que iba a ofrecer el sacrificio, un ángel le detuvo. Pero vemos que aquí Hebreos nos dice cómo fue la reacción de él, en el sentido de que él, en el momento de ofrecer el sacrificio, él pensaba y diciendo lo siguiente, que él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. En otras palabras, Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo, porque él confiaba en que las promesas de Dios se cumplirían. Y es exactamente la clase de fe que nosotros vemos en Abraham. El otro ejemplo que nosotros notamos en estos versículos es acerca de la fe de Sara. Y notamos entonces que esta fe de Sara pues fue una fe en la promesa. Y notamos entonces que Sara recibió fuerzas para concebir. Y es exactamente lo que nosotros notamos en Hebreos capítulo 11, el versículo 11. Mire lo que dice este versículo. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. En el caso de Sara, que se menciona también como un ejemplo de fe, dice que recibió fuerzas para concebir. Ya había pasado la edad propicia para hacerlo y vemos entonces que consideró fiel, dice, a aquel a quien se lo había prometido. Y cuando nosotros leíamos en Génesis capítulo 18, el versículo 22, cuando recibían la noticia acerca de la promesa, vemos que ella se rió al principio, pero después vemos que finalmente creyó en Dios, que Dios cumpliría lo que le había dicho. Y como resultado de esa fe y de esa confianza en Dios, lo menciona también en el mismo libro de Génesis, que ella concibió y dio a luz a Isaac en su vejez. Y ese es el ejemplo de fe que nosotros notamos en Sara. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 21, del verso 1 hasta el versículo 27, dice que Sara dio a luz a su hijo varón. Dice el versículo 2, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y vemos entonces de que esa fe que tenía Sara es una fe que se demostró en la confianza de la promesa de Dios. Y vemos entonces que esa promesa de Dios en su vejez dice, y miren lo que dice el versículo, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y aquí vemos una fe que se demostró en la confianza en esa promesa dada por Dios. El otro ejemplo que nosotros notamos en el libro de los Hebreos, aquí agrupamos a tres patriarcas. Hablamos acerca de Isaac, Jacob y José. Y vemos que en ellos tenían en común algo, una fe en el futuro, una fe a lo que realmente podían alcanzar hacia adelante. Y notamos entonces que Isaac bendijo a sus hijos respecto a cosas futuras. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, el versículo 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú,
aún respecto a cosas futuras. Isaac, en sus bendiciones a Jacob y a Esaú, demostró su fe en las promesas de Dios aún para el futuro de su descendiente. Y en el momento en el cual pues da estas bendiciones, pues realmente no habían tomado la tierra como posesión, la tierra como heredad, pero más sin embargo, teniendo fe hacia adelante, teniendo fe en esa confianza que Dios le daría lo que había prometido a su padre, vemos entonces que aquí está dando la bendición tanto a Jacob como a Esaú. El siguiente ejemplo que podemos considerar es el ejemplo del capítulo 11, el versículo 21, acerca de Jacob. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, y apoyándose sobre el extremo de su bastón. Aquí se nos habla entonces acerca de Jacob que bendijo a los hijos de José. Jacob, al final de su vida, bendijo a los hijos de José. Y es exactamente lo que nosotros podemos considerar en el capítulo 48 de Génesis. Si lo podemos ver en nuestras casas, vemos cómo Abraham, estando enfermo, cómo realmente tomó y bendijo a los hijos de José. Y esto lo hace que, confiando en que las promesas de Dios se cumplirían en sus descendientes. Hebreos capítulo 11, el versículo 22, hablamos acerca de la fe de José. Y miren también lo que notamos aquí. Por la fe José, al morir mencionó el éxodo de los israelitas y le dio instrucciones acerca de sus huesos. Otro ejemplo en el cual se compila en este grupo de patriarcas de fe hacia adelante, de fe en el futuro, fue José, en el cual dice, menciona acerca del éxodo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y no solamente eso, sino que dice, da instrucciones acerca de sus huesos. Y si nosotros hacemos un recordatorio acerca de José, José tenía una posición muy alta en Egipto. Pero vemos entonces de que José no consideró a Egipto como su hogar. Y notamos entonces, según el versículo 22 de Hebreos 11, que hizo que sus hermanos juraran que llevarían sus huesos a la tierra prometida. Y es exactamente lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 50, verso 24 al 28, en el cual dice así, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un taúd de Egipto. Y notamos que en estos ejemplos que miramos de la fe de los patriarcas, notamos cómo Abraham demostró su fe en la obediencia. Notamos cómo Abraham demostró su fe en la confianza en esa promesa. Y el ejemplo de Isaac, Jacob y José tenían los tres ellos algo en común. Era la fe en la promesa de Dios mirando hacia el futuro. Y es exactamente lo que notamos acerca de este valioso ejemplo que nos presentan de los patriarcas. ¿Qué vemos entonces en ellos? Que esta fe que demostraron los patriarcas fue una fe o es la fe que agrada a Dios, que es lo que nosotros consideramos en los versículos 13 al 16 de Hebreos capítulo 11. Pero miremos una cosa, esta fe que agrada a Dios es una fe que acepta ser peregrinos. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 11. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos ellos, es decir, desde Abraham hasta José,
todos ellos aceptaron ser peregrinos. En el caso de José dice, considerando que su hogar no sería Egipto, sino que pedía que fuese repatriado juntamente con ellos. Y vemos que ellos aceptaron, tenían una fe que aceptaron ser extranjeros y peregrinos, viviendo como extranjeros, consciente de que la tierra en la cual estaban no era su hogar permanente, por lo cual esa clase de fe demuestra que mira más allá de lo terrenal y se aferra a lo que es eterno. La primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 13, vemos acerca de lo que el apóstol Pedro pregunta. ¿Y quién les podrá hacer daño si ustedes demuestran tener celo por lo bueno? Y es exactamente lo que estos ejemplos de los patriarcas nos aprendemos de ellos, de que se aferraron a lo eterno. A la misma vez, la fe que agrada a Dios es una fe que busca una patria mejor. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, el versículo 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Aquí notamos que ellos tenían una fe que buscaban una patria mejor en la cual quería decir una celestial. Por lo cual, teniendo en mente esto, vemos que esto apuntaban a lo que realmente el apóstol Juan en Apocalipsis trata de escribirnos. Apocalipsis 21, verso 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Por lo cual entonces muy loable y destaca cómo Juan cierra la revelación de Dios indicándonos o presentándonos acerca de la visión de esta ciudad. Una ciudad nueva, una tierra nueva, diferente a la que estamos acostumbrados. Y miren entonces cómo Juan nos presenta esta ciudad, dice, que realmente dice, descendía del cielo, que Dios preparaba, dice, como una novia ataviada para su esposo. Y eso es lo que la fe de estos patriarcas buscaba, una patria mejor. Esa patria mejor, muy bien descrita y presentada por Juan en Apocalipsis. También notamos que estos patriarcas esperaban una patria celestial y su fe les permitió morir con esa esperanza puesta en lo que es eterno. Por lo cual entonces vemos de que su fe agradó tanto a Dios que él se identificó como su Dios, que es lo que nosotros notamos en Éxodo capítulo 13, el versículo 6, diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Ahí vemos entonces cómo Dios se expresa diciendo que era Dios de estos patriarcas a los cuales nosotros hemos estudiado en esta noche. Que su fe, su caminar, su confianza demostraron entonces esa fe que realmente que es la que agrada a Dios. Terminamos entonces este estudio diciendo que la fe que agrada a Dios no solamente es una fe que cree en su existencia, sino que esta clase de fe va más allá en el sentido de que se aferra a sus promesas con paciencia y perseverancia. La vida de los patriarcas nos enseña que la verdadera fe, pues viene exactamente primero, es una fe que obedece como la de Abraham. Salió a una tierra la cual no conocía. Segundo, que esta fe por la cual Dios se agrada es una fe que confía en las promesas como confió Sara.
Esta clase de fe que Dios espera de nosotros y esperó de los patriarcas es una fe que espera como Isaac y Jacob. Y a la misma vez, en el caso de José, planifica para el cumplimiento futuro, como lo fue Josué con respecto a la disposición de sus huesos en la tierra que Dios había prometido para su nación. Notamos entonces que los patriarcas vivieron, murieron sin ver el cumplimiento de las promesas, pero notamos algo importante. Mantuvieron su esperanza en las promesas futuras de Dios. Y aquí valga hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos nosotros abrazando las promesas de Dios con este tipo de fe, como la demostró Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José? Y la exhortación y el ánimo para nosotros en esta noche es que nuestra fe sea una fe viva, confiada en las promesas divinas, aferrándonos a ellas con la certeza de que, aunque no la veamos cumplida en nuestra vida, Dios es fiel para hacerlas realidad. Gracias, amados hermanos, por su tiempo y por su disposición. Que el Señor les bendiga y les guarde.